Ya chicos, entonces esto es un resumen de respiración celular. Bueno, entonces como recordamos, la respiración celular es un proceso químico por el cual nuestro cuerpo obtiene energía en forma de ATP. Hay una fórmula que es donde una glucosa nos va a dar una cantidad de energía. Lo que te pueden preguntar es cuántas moléculas de ATP se obtienen a partir de una glucosa, dos glucosas, tres glucosas, cuatro. Entonces ahí, o cuántas cantidades de CO2 se requieren o algo así, ¿no? O oxígeno. Entonces tienes que saberte esta fórmula. La fórmula consiste en esto, ¿no? Una molécula de glucosa, una molécula de glucosa con 6 oxígenos, nos van a dar 6 moléculas de CO2. ¿Qué tal, Vanessa? 6 moléculas de agua y 38 o 36 ATPs, ¿no? 38 o 36 ATPs. Ya. Entonces, si nos dicen cuánto CO2 obtenemos a partir de dos glucosas, multiplicamos por 2 y por 2, ¿no? Todo por 2. Y serían 12. Y así, entonces la fórmula es esta, ¿no? Una glucosa, 6 CO2, 6 oxígenos, 6 CO2 y 6 moléculas de agua. Ya. Entonces, como les comenté, puede ser entre 36 y 38 moléculas de ATP. ¿Y esto va a depender de qué? Respuesta depende de las lanzaderas. ¿Qué son las lanzaderas, profesor? Esta parte de acá, que te voy a explicar más adelante, en donde nuestra mitocondria puede obtener entre 4 a 6 ATPs dependiendo, ¿no? Bien, entonces iniciamos. Como te dije, nuestro cuerpo o nuestra mitocondria tiene cierta eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? ¿No? La cantidad de energía que te da por un mismo trabajo, ¿no? Ok. Entonces, eh, eh, para obtener cierta energía, nuestro cuerpo lo va a convertir en 60% calor y 40% ATP que nos va a servir para nuestras reacciones químicas. Recuerda que la diferencia entre nuestra mitocondria y un motor o una máquina, sobre todo una máquina es que las máquinas no pueden tener toda su eficiencia o todo su trabajo, ¿no? En energía. Ellos también, cierto porcentaje, ¿qué tal pasa? Cierto porcentaje lo van a convertir en calor y otra parte en trabajo, ¿no? Ya. Esto es lo que tienes que saberte. Solamente debes de saberte esto sobre el tema para poder responder preguntas de examen. Número uno, primera reacción química, ¿ya? Nuestro cuerpo, como te dije, utiliza la glucosa, ¿ya? Entonces, toda esta hoja que tú tienes, chispa, me voy a entregarle, ¿cómo se llama el amigo que fue último? Amigo, ¿tienes esta hoja, no? Disculpa. Ya está. Ya. Dios mío, te falta. Bien. Y entonces, como les decía, toda esta hoja es como una célula, ¿no? Y dentro de esta célula tenemos una parte interior que es la mitocondria, eso que está dibujado de color naranja, esa es la mitocondria, ¿no? Que, recuerda que la mitocondria tiene dos membranas, primera membrana y segunda membrana, ¿no? Bien, entonces lo que está fuera de la mitocondria, ¿cómo se llama? Citoplasma, ¿no? Entonces aquí te vas a dar cuenta que hay una reacción que se da en el citoplasma. ¿Cómo se llama esa reacción? Glucólisis, ¿ya? Entonces, primera pregunta de examen, ¿dónde se da la glucólisis? En el citoplasma, nada más. Ahora, ay, chispas. Ya, ¿qué más? La canción criolla. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la glucólisis? ¿Cuánto se gasta o cuánto se invierte inicialmente? Entonces, como vemos acá, hay una glucosa de 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lo que hace nuestro cuerpo inicialmente es, aquí ves una molécula, lo que va a hacer nuestro cuerpo es, va a invertir 2 ATP. A esta glucosa le va a invertir 2 ATP. Entonces, donde dice gasta o invierte, colocamos 2 ATP. Inicialmente invertimos 2 ATP. ¿Y cuántos ATP nos produce después? 4 ATPs.
¿Cómo sucede esto? Lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Básicamente la glucosa se convierte en fructuosa, una serie de reacciones químicas, se parte en dos moléculas de tres carbonos, se obtiene ATP, son un conjunto de reacciones químicas. Pero aparte de ATP, ¿qué más se produce? Mira, acá hay una molécula de NAD. NAD se convierte a NAD con hidrógeno. Son dos moléculas de NAD. Y listo. Ahora, esto es lo que produce, ¿no? Cuatro ATPs y dos moléculas de NAD. Entonces, ¿cuál sería la ganancia neta? ATP y dos NAD. Exactamente. La ganancia neta es cuánto invertí, 2 ATP. ¿Y cuánto gané al final? 4 ATP. Entonces, ¿cuánto fue lo que realmente gané? 2 ATP. También 2 NAD. Bien. ¿Recuerdas qué eran los NADs? Eran como una moneda energética que el cuerpo no lo puede usar, claro, y que se tiene que cambiar luego por ATP. Luego se cambia por ATP, ¿ya? ¿Cuántos ATPs te dan por un NAD? Te dan 3 ATPs. Bien. Una vez que ya terminó la glucólisis en el citoplasma, el resultado van a ser dos moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. 3 más 3 te dan 6 carbonos. Entonces ahí están todos los carbonos. Bien, entonces esa fue la primera reacción química, ¿no? Glucólisis, se invierte 2 ATPs, ganancia, la ganancia que se produce, la ganancia bruta son 4 ATPs y la ganancia neta, eso se pone como ganancia bruta. Y ganancia neta, 2 ATP. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está una fila? Una vez que ya tenemos hecho el piruvato, ¿para qué sirve el piruvato? Recuerda que la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? Camilé. Ah, Camilé. Pero puede hablar. Camilé, No vos está a- compartiendo. Ah, jeje. ¿Cómo se comparte? Vamos a ver. Compartir, supongo que pantalla completa. Ya, muy bien, muy bien. Camila, ¿está bien? Sí, ahora sí, profe. Ah, ya, gracias, Camila, muy bien. Ya, y entonces, nuevamente, vamos a hacer un repaso rápido. Como les decía, como les decía, esta es la primera reacción química y se da en el citoplasma. Por eso está fuera de este dibujito, ¿no? De la mitocondria. Lo que está fuera de la mitocondria se llama citoplasma. ¿Qué sucede en el citoplasma? Una reacción química que se llama glucólisis. La glucólisis, hola, la glucólisis consiste básicamente en a la glucosa de 6 carbonos la partimos en dos moléculas, cada una de 3 carbonos, y esto para que estas moléculas más pequeñas, por su tamaño, puedan pasar las dos membranas de la mitocondria, ¿no? Como es más pequeño, se puede pasar. Una vez que partimos a la glucosa por la mitad en dos y tenemos dos moléculas de piruvato, vamos a obtener como resultado 4 ATPs, de los cuales hemos invertido dos, por lo tanto hemos ganado realmente 2 ATPs. Y aparte nos va a dar estas dos moléculas de NAD, ¿ya? El famoso NAD. Este NAD más adelante lo vamos a cambiar por ATP, ¿ya? Bien. Una vez que tenemos el piruvato ingresa a la mitocondria, pasa a las dos membranas y va a ser una reacción química que se llama acetilación. Acetilación. También conocida como acetilación del piruvato, ¿ya? Entonces, la reacción química, hola, toma un ojito. La reacción química de acetilación del piruvato se da dentro de la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria? En la matriz mitocondrial. ¿Y qué sucede? ¿Por qué ingresa el piruvato? Aquí vemos el piruvato que tiene tres carbonos, uno, dos y tres carbonos. Bien, ¿en qué consiste la acetilación? Consiste en de acetilar, o sea, colocarle una acetilcoenzima A. Esta es la acetilcoenzima A. Entonces, al piruvato le vamos a juntar una acetilcoenzima A. Y para que esto pueda suceder, lo primero que hacemos es le quitamos un carbono, sale el carbono. Cada carbono que salga en estas reacciones químicas sale en forma de CO2, ¿ya? Siempre sale en forma de CO2.
Ese es nuestro desecho, ¿ya? Nosotros inspiramos oxígeno y exhalamos CO2, o sea, desecho. Y luego nos quedan dos carbonos. Estos carbonos se van a unir al acetilcoenzima A. Hola, Jesús, ¿quieres hojita? Ahí va. Entonces, estos dos carbonos ingresan y se unen a la coenzima A. ¿Y qué sucede? Se forma la acetilcoenzima A. Aparte que nos van a dar una molécula de NAT. Listo. Entonces, como resumen, tenemos que un piruvato, para convertirse en acetilcoenzima A, pierde un carbono, ¿ya? Liberamos un CO2 y también liberamos una molécula de NAT. Una molécula de NAT. Pero ahora, de nuestra glucosa inicial, ¿cuántos piruvatos hemos tenido? Dos. Uno, uno. Entonces, si uno solo bajó, ingresó a la mitocondria y por solamente uno tenemos un CO2, un NAT, entonces por 2 todo sería por 2, ¿verdad? Todo se multiplica por 2. Entonces, si son dos piruvatos, serían como producto 2 NAT, desecho 2 CO2 y producto 2 acetilcoenzima. Bien. Entonces, producto. ¿Cuáles son los productos? 2 acetilcoenzima A más 2 NAT. Desecho 2 CO2. La falta. Sí. Aún, de momento uno no. Bien. Bien, entonces, este es el desecho. Listo. ¿Qué es lo que debes recordar? Sobre todo, sígueme con estas moléculas del NAT. Porque recuerdas que tenemos que obtener entre 36 y 38 y hasta el momento, ¿cuántos ATPs tenemos? Tenemos solamente hasta el momento 2 ATPs, ¿no? Y tenemos que llegar a 38. Entonces, ahorita vamos a ver cómo llegamos a 38. Listo. Entonces, ¿cuáles son los productos? 2 acetilcoenzima A, 2 moléculas de NAT y nuestro desecho, 2 moléculas de CO2. Eso vamos hasta el momento. Bien. Una vez que ya hemos obtenido la acetilcoenzima A, ¿para qué queremos la acetilcoenzima A? Esta molécula va a ingresar al ciclo de Krebs. Aquí está, al ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs. Número uno, ¿dónde se da el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Solamente hay una matriz mitocondrial. Una, sí, matriz mitocondrial interna. Porque si hay una matriz mitocondrial interna, también tiene que haber una externa. Y la externa es la que se da entre la membrana externa y la interna. O sea, este espacio, ¿no? Pero no siempre se conoce así, ¿ya? A veces solo se le conoce como espacio intermembrana. Pero en algunos libros lo van a conocer así como matriz mitocondrial externa, ¿no? No está del todo mal, pero más manejado es este nombre, ¿no? Espacio intermembrana. Matriz mitocondrial. Listo, entonces aquí tenemos nuestra acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Recuerdas cómo es la acetilcoenzima A? ¿Cuántos carbonos tiene? Uno y dos, dos carbonos. Y su acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs consiste en lo siguiente. Tenemos una molécula de 4 carbonos que se llama oxaloacetato. Este oxaloacetato se va a juntar, se va a sumar con tu acetilcoenzima A de 2 carbonos. 4 más 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. ¿Cómo se llama esto? Citrato. Y este ciclo, ¿qué significa ciclo? ¿No? Que tiene que retroceder, ¿no? Regresar, ¿no? Como el ciclo del agua, ¿no? Empieza en las nubes, se va al mar y luego ¿qué hace? Regresa nuevamente a las nubes y bla, bla, bla. Es como un ciclo, ¿no? Igualmente aquí, si empezamos con 4 carbonos, luego llega a 6 carbonos, ¿qué tiene que pasar luego? Regresar a ser 4 carbonos. Y para que regrese a ser 4 carbonos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que perder nuevamente 2 carbonos. Y cuando perdemos algo en la respiración celular, ¿en forma de qué se pierde? En forma de CO2. Cuando perdemos carbono, se pierde en forma de CO2, porque recuerda que el CO2 que tiene un carbono. Bien. ¿Y qué más? En todo este ciclo, en todo este ciclo, hasta que llegue a ser nuevamente 4 carbonos, aquí 6 carbonos, en todo ese ciclo, aparte de que se pierden 2 carbonos, también se va a ganar monedas energéticas. Tenemos al NAT, tenemos al GTP, que es lo mismo que decir ATP, es lo mismo, ¿no? Tenemos al FAT. Bien, acá hay dos moléculas diferentes. Uno se llama NAT
y otro se llama FAT. Los dos son importantes porque luego lo vamos a cambiar por ATP, ¿ya? Por ATP. Entonces, recuerda, si te doy un NAT, tú lo puedes cambiar por ¿cuántos ATPs? Por 3 ATPs. Si te doy un FAT, ¿por cuántos ATPs lo puedes cambiar? Por 2 ATP. Entonces, eso es para que lo puedas cambiar más adelante. En resumen, como ciclo de Krebs, y esto es lo que te van a preguntar, es ¿cuál es el producto del ciclo de Krebs? Ay, ¿por qué llega más? ¿Cuál es el producto del ciclo de Krebs o también conocido como ciclo del citrato? El primer producto, en cuanto a ATPs, tenemos que hay un ATP aquí. Tenemos cuántos NATs aquí, tenemos 3 NATs. ¿Y cuántos FATs tenemos? Un solo FAT. Pero recuerda, todo esto fue solamente por una molécula de acetilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A tenemos? Tenemos dos, porque recuerda, de tu glucosa hemos tenido dos piruvatos y cada piruvato se convirtió a acetilcoenzima A y cada acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces todo se multiplica por dos. Entonces todo esto lo multiplicamos por dos. Entonces, como resumen, acá lo vamos a poner en el mismo orden. 1, 2, 3 NAT. Serían 3 por 2, 6 NAT. GTP, o también conocido como ATP. Acá tenemos 1 por 2, 2 ATPs. Y FAT, tenemos un solo FAT por 2, 2 FAT. Desechos, ¿quién viene a ser el desecho acá? El CO2. Muy bien, ¿cuántos CO2 tenemos acá? 1. Pero como son 2 acetilcoenzima A, sería 1 por 2, 2 CO2. Listo, muy bien. Si no entendiste esta parte, no te preocupes, no te estreses. Solo tienes que saberte estos cuadritos, nada más. En resumen, solo debes saberte estos cuadritos. La forma en cómo se dan estas reacciones químicas te lo van a preguntar paso por paso, con cada nombre, con cada unidad de ATP en kilojoules. Eso te lo preguntan en la universidad. Pero acá solo te van a preguntar dónde se da la reacción, cuál es el producto y cuál es el desecho. Así que todavía puedes estar tranquilo. Bien, entonces recuerda, la acetilación de la coenzima A, productos, 2 acetilcoenzima A, 2 NATs y desecho, 2 moléculas de CO2. En cambio, en el ciclo de Krebs tenemos 2 FAT, 2 ATP y 6 NAT de producto. Y de desecho, 2 moléculas de CO2. Listo, muy bien. Y ahí acaba todo en cuanto a la glucosa. ¿Ya? Ya, ¿a quién le falta? Ya, nada. Ya, entonces ahí acaba todo en cuanto a la utilización de la glucosa, ¿ya? Ahí terminamos. Bien, si ya terminó todo, ¿dónde están mis 38 ATPs que dices acá, profesor, que me tienes que dar por una glucosa? ¿Dónde está? Bien, a ver, vamos a retroceder, ¿no? Aquí, ¿cuántos ATPs hemos obtenido? 2 ATPs. De ganancia, 2 ATPs. Acá abajo hemos obtenido ATP, nada. Hemos obtenido puro NAT. Eso no es ATP. Aquí hemos obtenido ATP, sí. 2 ATPs. Listo. 2 más 2 son 4 ATPs. Hasta el momento solamente hemos obtenido 4 ATPs. Bien. Pero, ¿qué también hemos obtenido? NATs y FAT. Es un montón de NATs y un montón de FAT. ¿Qué hacemos con todo eso? Nos vamos a la membrana mitocondrial interna. Esta es la membrana mitocondrial interna. En la membrana mitocondrial interna encontramos que la cadena transportadora de electrones. Cadena transportadora de electrones. ¿En qué consiste la cadena transportadora de electrones? Son un conjunto de proteínas, ¿ya? De enzimas que, como dice, cadena transportadora de electrones, van a transportar electrones, van a bombear hidrógenos y van a producir lo que queremos, el famoso ATP. Bien, listo. Son 4 complejos. Complejo 1, complejo 2, no se nota, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Son 4 complejos. Bien, entonces aquí tienes tu NAT.
¿Ves tu NAT llega a dónde? Al complejo 1. Pregunta de examen, ¿no? El NAT llega al complejo 1. ¿Quieres? Como te dije, el NAT llega al complejo 1 y el FAT ¿a dónde llega? Al complejo 2. Cuando el NAT llega al complejo 1, este va a bombear hidrógenos hacia el exterior, ¿no? Y el complejo 2 no bombea hidrógenos. Listo. Saltamos al complejo número 3. Cuando los electrones llegan al complejo 3, se bombean nuevamente hidrógenos. Al complejo 4, nuevamente hidrógenos. Y se hace una cadena, ¿no? El complejo 1 le pasa al complejo 3, el complejo 3 al 4, ¿no? Sus electrones. ¿Y los electrones a dónde llegan? Se unen al oxígeno y forman agua metabólica. Y ahí se detiene la cadena transportadora de electrones hasta que venga otra molécula de NAT y vuelva a dejar nuevamente sus electrones. ¿Ya? Listo. Ahora, como ves aquí, la molécula de NAT, perdón. Como te das cuenta, aquí la molécula de NAT, al llegar al complejo 1, hace que el complejo 1 bombee hidrógeno. 1, 2 y 3. En cambio, la molécula del FAT llega al complejo 2. El complejo 2 no bombea nada, pero cuando este salta al complejo 3, bombea un hidrógeno, y este salta al complejo 4, bombea otro hidrógeno. Si te has dado cuenta, el NAT hace que se bombeen 3 hidrógenos hacia afuera. En cambio, el FAT hace que se bombeen solamente 2 hidrógenos hacia afuera. Por lo tanto, cada vez que estos complejos bombean hidrógenos, estos hidrógenos regresan por esta enzima que se llama ATP sintetasa o ATP sintasa. Esto regresa, gira una turbina, esas turbinas similares a las que hay en las represas y en esas generadoras eléctricas. Giran unas turbinas, se produce energía y esa energía se almacena en forma de ATP. Entonces, cada vez que regresa, se produce ATP. Si no se bombea nada, nada regresa, nada gira y no se produce ATP. Entonces, por una NAT se han bombeado 3 hidrógenos, por ende, ¿cuántos ATPs? 3 ATPs. Por un FAT se han bombeado 2 hidrógenos. ¿Cuántos regresan? 2 hidrógenos también. Se producen, por lo tanto, 2 ATPs. Esa es la explicación por la cual un NAT nos produce 3 ATP y un FAT nos produce 2 ATP. Esa es la explicación en rasgos, ¿no? Hola. En rasgos generales. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar nuestras cuentas, ¿ya? Sacar nuestras cuentas. Reacciones químicas. Primera reacción, glucólisis, ¿ya? ¿Cuántos ATPs? ¿Cuántos NAT? ¿Cuántos FAT? Listo. En la glucólisis, luego sigue la acetilación, y luego sigue el ciclo de Krebs. Para que no te engañen, ¿por qué se produce 36 y 38? Aquí está la explicación. En la glucólisis, ¿cuántos ATPs de ganancia hemos tenido? 2 ATPs. En la acetilación, 0, porque no se produce ATPs ahí. Y en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs hemos obtenido? 2 ATPs. Muy bien. Luego, el NAT. ¿Cuántos NATs hemos obtenido en la glucólisis? 2. ¿Cuántos NATs hemos tenido en la acetilación de la coenzima? 2 también. Acetilación, 2. ¿Cuántos NAT en el ciclo de Krebs? 6. Muy bien. ¿Cuántos FATs hemos obtenido en la glucólisis? 0, no se produce FAT. ¿Cuántos FAT en la acetilación? 0, no se produce FAT ahí. ¿Y cuántos FAT en el ciclo de Krebs? 2. Muy bien. Entonces acá, vamos a ponerle acá total de ATPs. Listo. Entonces, si tengo 2 NAT, por cada NAT, ¿cuántos ATPs nos dan? Por cada NAT nos dan 3. Si tenemos 2, 2 por 3, 6 ATPs. Voy a ponerlo con otro colorcito, para que note la diferencia que esto de acá es ya convertido a ATP, 6 ATPs. Entonces, por 3, 6. 6 por 3,
Recuerda que por cada NAT nos van a dar 3 ATPs. Pregunta examen. FAT, 2 ATP. De aquí sacas tu cuenta para que no te engañen. 2 por 2, 4. Sacamos nuestra cuenta. ¿Cuántos ATPs tenemos acá? 2 en la parte de glucólisis, en total 8. Acetilación igual 8, ¿no? Y ciclo de Krebs sería 18, 24. Sí, ¿no? 24. Total, 24. ¿Cuánto sale? 30. ¿Qué? Ya. Ah, sí, 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 sí. Muy bien, gracias. Excelente. Estás atenta, muy bien. Ya. Entonces, sí, no cuadraba algo. 8, 6 y 24. ¿Cuánto suman estos tres? Total. Eh, 38. Muy bien, listo. Entonces, hasta aquí ya se ha demostrado que una molécula de glucosa te produce 38 ATPs. ¿Pero por qué a veces 36, profesor? ¿Me está engañando? Bien. Entonces, hay un pequeño detalle, algo que se llama lanzadera. Lanzadera. Listo. ¿En qué consiste la lanzadera? En que los NADs que se han producido fuera de la mitocondria, ¿cuántos NADs se producen fuera de la mitocondria? Solamente dos. Estos dos tienen que ingresar a la mitocondria y una vez que ingresan, recién van a ir a la cadena transportadora de electrones. Tienen que ingresar, pero para ingresar ellos tienen dos puertas. Pueden ingresar por la puerta A o pueden ingresar por la puerta B. La puerta A, ¿cómo se llama? Lanzadera de malato, malato aspartato. Y la lanzadera B se llama glicerol, glicerol fosfato. Bien. ¿Por qué hay dos puertas? ¿Y por qué tienen diferentes nombres? ¿Y por qué uno se llama malato? ¿Y por qué otro se llama glicerato? ¿Y por qué uno tiene A? ¿Y por qué uno tiene... La respuesta es que como hay dos puertas, aquí llega el NAT y tiene que escoger cualquiera de las dos, no le importa. Dice, ah, me voy por acá, pues. Listo. Si es que entra por la puerta del malato espartato, si es que eran dos NAT, ingresan como dos NAT. Pero si esos dos NAT ingresan por la puerta del glicerol fosfato, se convierten a dos FAT. O sea, cambian de NAT a FAT. Entonces, eso va a depender de por qué puerta ingresen, ¿ya? Eso va a depender de por qué puerta ingresen. Entonces, si es así, si es así, digamos que estos dos NATs que tenemos acá, los dos NATs que teníamos acá inicialmente, ¿ya? Ingresen por la puerta de glicerol fosfato y se conviertan a dos FATs. Entonces, estos dos FATs, ¿cuántos ATPs nos darían? 4. Sumaríamos este 4 con este 2. ¿Cuánto sería? 6. Sumamos todo esto y ¿cuánto nos daría? 36. Entonces, ahí está la respuesta de por qué es 36 y 38, dependiendo del tipo de lanzadera, ¿no? O malato aspartato o glicerol fosfato. Bien, eso fue todo el ciclo de Krebs. Esa es la respiración celular con oxígeno. ¿Por qué con oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno, profesor? Aquí está el oxígeno. Si no hubiera oxígeno, la cadena transportadora de electrones no funciona. No recibe los electrones de los NAD y de los FATs, porque esos electrones, que son dos, han ido saltando, 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 terminan en el oxígeno y forman agua, ¿no? Si no hubiera oxígeno, nada de esto funciona. Bien. Pero también hay respiración celular sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno, lo que hace nuestro cuerpo es lo siguiente. Bueno, primeramente, eso se llama respiración anaeróbica, ¿no? Anaeróbica. Y eso se hace en estados de estrés. Estrés son... Ah, chicos, ¿qué tal? Pasen, disculpen. Tienen una hojita. Buenas tardes. Ya.
Entonces, como les decía, la respiración anaeróbica es en estados de estrés. ¿Pero qué tipo de estrés? ¿El estrés de cuando doy mi examen y no ingreso? No. Ese tipo de estrés puede ser, ¿no? Pero no, tampoco tanto, ¿no? El estrés de que tu cuerpo esté en un estado de vida o muerte. ¿Cuándo tu cuerpo está en un estado de vida o muerte? Cuando estás con una enfermedad grave, cuando te estás ahogando, cuando estás haciendo mucho ejercicio que tu cuerpo no puede cumplir con toda esa demanda o con todo ese requerimiento de oxígeno. ¿Y qué es lo que hace tu cuerpo? Ingresa y hace una respiración anaeróbica. En casos de estrés extremo, ejemplo a enfermedad. Ejemplo, quemaduras, ¿ya? Por ejemplo, me hace acordar, ¿no? El caso que sucedió en México de esa explosión, ¿no? Muy, muy viral, en donde esa pipa de gas, algo así, ¿no? Y hubo ese accidente y hubo unas quemaduras. Esas personas, en ese momento, su cuerpo, ¿con qué tipo de energía está trabajando? O sea, están moviéndose y todo, pero ¿con qué tipo de energía principalmente? Con la energía aeróbica, porque están respirando, y también con energía anaeróbica. Solamente que llega un momento en que se le acaba el combustible de la energía anaeróbica y ya todas sus funciones vitales cesan porque ya no va a haber ATP. ¿Bien? Entonces, están en un momento extremo en donde su cuerpo está quemando todos sus combustibles ATP, lo cual les puede dar tiempo de vida 1, 2 a 3 horas, ¿no? El pronóstico es muy grave en el caso de las quemaduras, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, lo mismo, tiene su glucosa, la glucosa la convierte a piruvato y cada vez que lo convierte a piruvato, ¿qué tenemos? ATP de ganancia neta, 2. Y también tenemos 2 NAD. Ah, profesor, tenemos 2 NAD. Hay que llevarlo a la cadena transportadora de electrones para que nos den 6 ATPs. Pero como no hay oxígeno, esta cadena está bloqueada, no funciona. Entonces, ¿ahora qué hacemos, profesor? Estos 2 NADs, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar los mismos 2 NADs, pero ahora para convertir cada molécula de piruvato a lactato. Listo. Y con eso, el NAD ya no está volando o flotando, ¿no? Ahora el NAD se ha convertido a lactato. Y mira, la glucosa de 6 carbonos se ha convertido a 2 moléculas de 3 carbonos y estas 2 moléculas de 3 carbonos ahora se han convertido en lactato. Y bueno, ¿cuál es el problema con el lactato? Profesor, si está bonito el lactato, ¿cuál es el problema? El problema es que el lactato es lo que, cuando tú vas al gimnasio, al día siguiente te duele el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has hecho un poco de respiración anaeróbica, un ejercicio extremo, y tu cuerpo ha producido pequeñas cantidades de lactato, y ese lactato, hola, pasa, y ese lactato al día siguiente te ha hecho doler todos tus músculos. Ahora, las personas que, por ejemplo, que tienen quemaduras extremas, juntan tanto lactato que forman que se produce algo que se llama acidosis láctica. Acidosis láctica. Su sangre se vuelve ácida. ¿Y qué sucede cuando la sangre se vuelve ácida? Mata todas tus proteínas y te mueres. Entonces, es por eso que es peligroso esto, ¿no? Y todo se da por el lactato. Bien. Muy bien, chicos. Eso fue todo el resumen de respiración celular. Uf. Sí les pasan esto, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer el tema de fotosíntesis, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, en resumen, la respiración celular es un proceso químico catabólico o anabólico. Catabólico, ¿no? Porque de una molécula grande que es la glucosa, hemos obtenido moléculas pequeñas, por ejemplo, el piruvato, luego de dos, la acetilcolina,
y luego nuevamente se repetiría este ciclo, ¿no? Pero en la fotosíntesis, ¿qué tipo de reacción será? Anabólica, porque ¿cuál es el objetivo de la fotosíntesis? A ver, todos en primaria nos han enseñado sobre la fotosíntesis, ¿no? Las plantitas hacen fotosíntesis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alimentarse, ya. Está bien. ¿Qué más? Ya me acordé, profesor. ¿Qué más? En jardín, las plantas hacen qué, el sol hace qué, ¿no? Con canciones, ¿no? ¿Sabes? Son sí, ¿no? Ya. Porque en la fotosíntesis hay dos misiones principalmente. Una que dijeron, para comer, o sea, se produce algo que luego tenemos que comerlo, ¿no? Que son los carbohidratos, ¿no? Bien. Y la siguiente, ¿qué liberan las plantas? Dióxido de carbono, ¿eso libera? Oxígeno, ¿no? ¿Y el oxígeno para qué sirve? Para nosotros, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, esas son las misiones principales de la fotosíntesis. Se considera que la fotosíntesis es la reacción más importante de todo el planeta, porque si no existiera fotosíntesis, ninguno de nosotros estaría vivo, ¿no? O sea, eso por la parte del oxígeno. Pero, profesor, hay células o hay microorganismos que son anaerobios. Ellos estarían normales, pero podrían vivir ellos sin el combustible que es la glucosa. ¿Y quién produce la glucosa? La planta, con la fotosíntesis. Entonces, el objetivo de la planta es producir glucosa. ¿Para qué sirve la glucosa? Para tu funcionamiento, ¿no? Para que tú puedas obtener de esa glucosa luego ATP, para que tu corazón siga bombeando y puedas vivir, ¿no? Y Bella Pica te libera el oxígeno para que puedas respirar. Esa es la, en resumen, la tarea de la fotosíntesis. Bien, entonces recuerda, fotosíntesis es la base de la cadena alimenticia, porque están las plantitas que producen la glucosa, ¿no? Bueno, el conejito se lo come, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bien, si hablamos de fotosíntesis, tenemos que hablar de quién? De las plantas, de la anatomía de la planta, de la histología de la planta, de las partes de las plantas. Bueno, esta es una hojita, ¿no? Las plantas tienen diferentes partes, ¿no? Tienen raíces, tallo, flores, tienen hojas y todo, ¿no? Pero la parte de la planta, toda la planta, si es verde, puede hacer fotosíntesis. O sea, ¿el tallo puede hacer fotosíntesis? Sí. ¿Las raíces pueden hacer fotosíntesis si son verdes y están expuestas? Sí. Ejemplo, las plantas, hay un tipo de plantas que tienen sus raíces expuestas, ¿no? Ya. Pero el órgano que ha sido diseñado especialmente para hacer fotosíntesis son las hojas, ¿ya? Las hojas, que ustedes se dan cuenta, son delgadas y anchas, ¿no? Para que puedan obtener mayor energía solar, ¿no? Bien. Entonces, aquí está una hoja, ¿no? Que es el órgano fotosintético principal de la planta. Le hacemos un zoom a esta hojita y le hacemos un corte transversal a esta hoja y lo que vamos a obtener va a ser esto, ¿no? Vamos a encontrar una epidermis superior y epidermis inferior. ¿Recuerdas cuál es el lípido que recubre las plantas para que no se mojen? De la clase de macromoléculas, de lípidos. Ya. Es una cera, ya. ¿Qué más? Es una cera. Se llama cutina. La cutina es una cera que recubre frutas y plantas y bla, bla, ¿no? Ya, entonces, en la epidermis superior está recubierto por cutina, ¿ya? La cutina recubre la epidermis superior. Dentro de la epidermis superior y inferior tenemos unas células así, ovaladas, ¿ya? Tienen nombres, esto se llama células empanizadas, células lacunares, pero eso no importa, no te van a preguntar eso, ¿no? Es solamente por teoría celular. Si te das cuenta, una es más verde que la otra. ¿Cuál? La de arriba, la empanizada. Las de arriba son células empanizadas que tienen alta cantidad de cloroplastos, ¿no? ¿Dónde se da la fotosíntesis? En los cloroplastos. Por ende, la parte superior tiene mayor cantidad de cloroplastos y hace más fotosíntesis. Le hacemos un zoom a estas células porque son las que más nos importan. Y lo que vamos a encontrar son estas células con alto contenido de
cloroplastos. Este es el cloroplasto. El cloroplasto es un órgano similar a la célula animal, tiene una organela similar. Es similar a la mitocondria. Es similar a la mitocondria. En algunas preguntas de exámenes te lo dicen, órgano análogo, ¿no? La mitocondria es análogo al cloroplasto. ¿Por qué? Recuerda que la mitocondria tiene dos membranas y el cloroplasto también tiene dos membranas. Recuerda que la mitocondria tiene ADN y el cloroplasto también tiene ADN. La mitocondria tiene ribosomas, el cloroplasto también. ¿Ya? O sea, son como unas células dentro de otras células, ¿no? Bien, y el cloroplasto, esto se llama cloroplasto, le hacemos un zoom y lo que vamos a obtener va a ser todo esto, ¿no? Bien, a ver, acá estaba mejor, pero ya, listo. Bueno, a ver. Ok, ya. Ya, voy a continuar mi explicación acá. Entonces, como te dije, vengo ya a hacer. Epidermis superior, epidermis inferior, arriba hay una lámina de cutina, se recubre. ¿Para qué es la lámina de cutina? Para que no se moje, ¿no? Y cuando llueva, la planta no se hidrate y se desarme, ¿no? Bien, ¿qué más? Células empanizadas, son más larguitas, tienen harto cloroplasto. Aquí vemos nuestro cloroplasto. En el interior, ¿qué hay? Unas, unas torrecitas, como unas monedas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Cada una de estas se llama tilacoide. Cada moneda se llama tilacoide. Y todo el cerrito de monedas, ¿cómo se llama? Grana. Muy listo. Entonces, todo esto es nuestro cloroplasto. Le hacemos un corte, vamos a encontrar que tiene dos membranas, una y dos. Y dentro de esto lo que vamos a encontrar son los tilacoides que hacen un cerrito de tilacoides y esto se llama grano. Conjunto de tilacoides, grano. Hasta ahí estamos ubicados todos. Bien. Dato importante, ¿ya? Dato importante. Las plantas en las hojas, tienen una epidermis superior y una epidermis inferior. En la epidermis inferior hay unos huequitos, hay unos poros. Estos poros se llaman estomas. ¿Para qué sirven los estomas? Las plantas, como bien sabes, las plantas respiran, ¿qué respiran? ¿Oxígeno o CO2? CO2. ¿Y qué exhalan? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, por aquí ellas respiran su CO2 y exhalan el oxígeno. ¿Por dónde? Con las estomas. ¿De dónde? De la epidermis inferior. Bien. Una vez que ya nos hemos ubicado en la anatomía, en las partes de las plantas, en los cloroplastos y todo, aquí está, ¿no? Ya, este es el cloroplasto, su membrana externa, el estroma, el tilacoide, conjunto de tilacoides, grana. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Conjunto de tilacoides se llama grana. Y como te das cuenta, aquí el cloroplasto también tiene ADN, tiene ribosomas, tiene de todo, ¿no? Bien. Otra reacción química que tienes que aprender. Lo mismo, ¿no? Lo que te dije. Como es una reacción anabólica, o sea, para construir necesitamos cosas pequeñas para que luego nos den cosas más grandes, ¿no? Las cosas pequeñas, ¿cuáles son? El CO2 y el agua. ¿Y nos va a dar algo más grande, glucosa? Sí, la glucosa, ¿no? Y, y así el oxígeno, ¿no? Bien. CO2, 6 carbonos y agua. 6 carbonos, tienes que dar acá una molécula de 6 carbonos y la glucosa de 6 carbonos. Y el agua. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos carbonos, pregunta de examen, cuántos carbonos se requieren para formar una glucosa? ¿Cuántos CO2? 6 moléculas de CO2 para formar una glucosa. Si te preguntan, ¿cuántas moléculas de CO2 se requieren para formar 3 glucosas? 18. 18. ¿Cuántas moléculas de agua se requieren para formar 3 glucosas? 18. 18. Entonces, ¿tienes que hacer esta fórmula? Sí.
Solamente para que puedas calcular, ¿no? Está bien. Si no vas a tener que hacer toda la reacción química que te voy a explicar ahora. Bien. ¿Qué es la importancia de la fotosíntesis, base de la cadena alimentaria, reduce el efecto invernadero, permite la formación de la capa de ozono? Muy bien. Las partes de la planta. Y la fotosíntesis se va a dividir en dos fases, fase luminosa y fase oscura. Obviamente, si digo fase luminosa, es porque va a requerir de sol, ¿no? De luz o de energía solar, ¿no? Por lo tanto, la fase luminosa se va a realizar durante el día, porque requiere de luz. Y la fase oscura se puede realizar también de día, pero también se puede hacer de noche, porque no requiere de sol. Bien. Y estas dos reacciones químicas se van a complementar entre ellas. ¿Cómo así? La fase luminosa va a obtener energía de la luz, energía o ATP, y este ATP se va a utilizar en la fase oscura para que se produzca ¿qué? Carbohidratos, o sea, glucosa. Aquí está nuevamente el sol, fase luminosa, se produce ATP y este ATP se gasta en la fase oscura para obtener ¿qué? Glucosa. En resumen, ¿no? En resumen. Bueno, entonces explicamos la fase luminosa y nos vamos a un recreo. La fase luminosa, eh, en la fase luminosa, primera pregunta básica de examen, no tienes que saberte cada una de las reacciones ni de los nombres, ¿ah? Solo tienes que saberte algo básico. ¿Dónde se da la reacción química? ¿Dónde se da la reacción química? Número uno, si hablamos de la fase luminosa, ¿dónde se da la fase luminosa? En la membrana tilacoidal. Membrana tilacoidal. Esta es al revés que la mitocondria. ¿Te acuerdas que en la mitocondria, dónde se daban las primeras reacciones? En la matriz. Y la última, en la membrana mitocondrial interna. En la fotosíntesis es al revés. ¿Dónde se da la primera reacción? En la membrana. Y la última, en la matriz. ¿Ya? Es al revés. Por lo tanto, en la fase luminosa, ¿dónde se da? En la membrana tilacoidal. ¿Dónde, profesor? Ya me olvidé que era un tilacoide. Hola, pasa. Este es el tilacoide, ¿no? Este es el cloroplasto. Cada una de estas monedas es un tilacoide. Le hacemos un zoom a este tilacoide y esto es el tilacoide. ¿Y cuál es su membrana? Esto de azul es su membrana. Entonces, en esta membranita hay unas proteínas que son como unas pelotitas y son básicamente una cadena transportadora de electrones. Los electrones van a ir saltando, 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 saltando. Y cada vez que pasa esto, ¿qué sucede? Se bombean hidrógenos, 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 regresan en forma de ATP. Lo mismo que la cadena transportadora de electrones, sí, es lo mismo. Y aquí está. ¿Qué más tienes que saberte? ¿Qué se produce? Se produce ATP y, pregunta de examen, NADPH. NADPH. Se produce ATP y se produce NADPH. ¿Cuál es el desecho? Desecho. El desecho es el oxígeno. ¿No es el producto, profesor? No. Para las plantas, su principal producto, lo que ellos quieren es producir glucosa y su desecho es el oxígeno. Para nosotros, nuestro desecho es el CO2, pero para las plantas, su desecho es el oxígeno. Entonces, no vaya a ser que en una pregunta de examen te digan, ¿no? Verdadero y falso, ¿no? Verdadero y falso. El oxígeno es un producto de la fotosíntesis. Hay marcas falsas, ¿no? Es un desecho de la fotosíntesis. Bien, la fase luminosa tiene etapas. ¿Ya? Tiene etapas. Se hace en orden. Recuerda que estas etapas son así, porque si uno no se cumple, ¿qué sucede con el resto? Se detiene. Si avanzas bien en la primera, en la segunda, ¿qué pasa en la tercera? ¿No entendiste? Ahí se detiene. Primera clase, segunda clase, falté la tercera, en la cuarta ya me perdí. Entonces, es así, ¿no? A ver, hacemos siguiente. Esta es la fase luminosa. Ya.
¿En qué consiste la fase luminosa? Bien, te ubico en la membrana tilacoidal. Esta es la membrana tilacoidal. ¿Qué hay en la membrana tilacoidal? Hay dos proteínas, ¿ya? Que son las PS1 y las PS2. El famoso complejo de fotosistema. Complejo del fotosistema 1, complejo del fotosistema 2. Bien. Estos dos complejos son como dos paneles solares, ¿no? ¿Has visto cómo es un panel solar, no? Es ancho y todo eso. Este panel solar tiene una determinada área. Es como una antena que va a captar energía solar. Esta antena mide 700, capta energía de un tamaño de ondas de 700, ¿no? Nanómetros. Y el otro de 680 nanómetros. Ya, si tú tienes en tu casa un panel solar de 700 nanómetros y otro de 680 nanómetros, ¿quién te gana más energía? El 700, porque es más grande, capta más energía solar y tienes más luz eléctrica. Claro, muy bien. La planta dice lo mismo, ellos tienen dos. Pero ¿por qué es diferente, profesor? Ya, aquí va la respuesta. Bien. La luz llega para todos, para el fotosistema 1 y fotosistema 2. Lo que sucede es que el uno se va a estimular más rápido, ¿no? Se va a estimular más rápido. ¿Y por qué se estimula más rápido? Porque capta más energía solar. Al captar más energía solar, dentro de este fotosistema 1 hay una biomolécula. ¿Alguien sabe el nombre de esta biomolécula? Por un puntito en su examen. 5, 4, 3, 2, 1. Magnesio. Recuerdan que la hemoglobina tiene como biomolécula principal al hierro, al P. Sí. La clorofila, ¿a qué tiene como biomolécula principal? Al magnesio. Ahí está el magnesio, ¿no? ¿El magnesio para qué ayuda? ¿Para la foto? Sí. Sí, pues sí. Entonces, aquí está tu famoso magnesio. ¿Cuál es la carga del magnesio? Más 2. ¿Qué significa más 2? Que tiene dos electrones en su último orbital y que si se carga energéticamente, los puede perder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. Pues se va a cargar energéticamente y estos dos electrones van a empezar a vibrar. Ya están muy excitados. Y cuando se excitan demasiado, ¿qué hacen? Se van, ¿no? Saltan. Estos dos electrones saltan. Entonces, este complejo de fotosistema 1, que estaba contento con sus dos electrones, ahora pierde sus dos electrones. Fotosistema 1, triste porque ahora perdió sus dos electrones por culpa de quién? Del sol que le ha estado dando energía solar. Y su hermano, ¿qué sucede? Él está tranquilo, ¿no? Pero ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué, hermano? No me gusta verte triste. Toma dos electrones. Le da sus dos electrones, saltan y llegan hasta el fotosistema 1. ¿Y qué sucede? Le faltaban dos electrones, ahora está contento porque ya está completo. ¿Y qué pasó con el fotosistema 2? Como él ya perdió dos electrones, alguien le tiene que devolver sus dos electrones, ¿verdad? Si se dan cuenta, fotosistema 1, ¿qué pasó al comienzo? Perdió los electrones. Pero ¿quién se los ha repuesto? El fotosistema 2. Él le repuso sus dos electrones. Entonces, él está contento porque no le falta nada. Pero ahora a él le faltan dos electrones. ¿Quién le va a dar los dos electrones? Aquí entramos a la siguiente reacción química que se llama fotólisis del agua. La primera reacción química, ya la siguiente se llama fotólisis del agua. Bueno, entonces vámonos a los términos de biología. Foto, ¿qué significa? Luz, lisis, ruptura. Y fotólisis del agua, ¿no? Agua, ¿qué significa? H2O, muy bien. Entonces, en resumen, fotólisis del agua, ¿qué significa? Romper una molécula de agua con energía solar. Y eso es lo que sucede. Molécula del agua, H2O,
se va a romper, ¿ya? Se rompe, se separa, y si que rompemos una molécula de agua, ¿qué obtenemos? Oxígeno, obtenemos, ya. ¿Qué encontramos en una molécula de agua? Encontramos oxígeno, encontramos hidrógenos, ¿no? Ya. ¿Y el hidrógeno qué tiene? El hidrógeno está compuesto de protón y electrón, ¿verdad? Protón y electrón. Ya, los electrones de esta molécula de agua, sus dos electrones, ¿a dónde se van? Al fotosistema 2 que le faltaban, ¿no? Bien. Entonces, ahí al fotosistema 2, como le faltaban dos electrones, el agua le dio dos electrones al fotosistema 2. Y ahora el fotosistema 2 se queda tranquilo y contento porque ya está completo, ¿no? Bien. ¿Y qué pasó con el agua? Se convirtió en oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que nosotros necesitamos ¿para qué? Para poder respirar. Bien. ¿Qué más? Hasta ahí terminamos la segunda parte que se llama fotólisis del agua. ¿Qué sigue? Fotofosforilación. ¿Qué es la fotofosforilación? Bueno, como te mencioné, antes de pasar a la fotofosforilación, como te mencioné, estos complejos de fotosistema, al perder electrones y luego reponerse, aquí hay dos electrones que van a ir saltando, saltando, saltando sobre estas proteínas. Y cada vez que saltan, ¿qué hacen? Los hidrógenos los ingresan, ¿no? Ingresan hidrógenos. ¿Y para qué ingresan los hidrógenos? ¿Se recuerdan? Para que salgan por una ATPasa y produzcan ATP. Entonces, la fotofosforilación consiste básicamente en eso. ¿Qué significa fosforilar? ¿Esto qué es? Un fosfato. Fosfato. Foto, fosfo, erilación. Fotoluz, fosfo de fosfato, hibridación de unirlo, ¿no? Acá hay un ADP, dos fosfatos más un fosfato, ¿qué son? Tres fosfatos. ¿Y qué es un tres fosfato? Es un ATP, adenosin trifosfato. A lo que voy es, quiero que se entienda la lógica, ¿no? De que entiendas, sí, sí, ¿por qué? Listo. Bien. Entonces, paso número 1, fotoexcitación. Se excitaron, perdieron dos electrones, y ahora al fotosistema 2 le faltaban dos electrones. Paso número 2, fotólisis del agua. El agua se rompe para darle sus dos electrones al fotosistema 2. El fotosistema 2 queda tranquilo, contento, y una vez que ya han repuesto todos sus electrones, los hidrógenos han ingresado, vamos a la parte 3. La parte 3 es, una vez que los hidrógenos han ingresado dentro de la membrana trilateral, estos hidrógenos que se han acumulado dentro, como se han acumulado, está lleno adentro, va a querer salir, ¿no? Y al salir hacen girar una turbina, esa turbina gira y convierte el ADP en ATP. ATP, listo. Pero, este ATP, como el hidrógeno de aquí sale, aquí hay hidrógeno, ¿ya? Este hidrógeno, ¿a dónde se va? Mira, aquí está. El hidrógeno se va a la última parte que se llama fotorreducción. La última parte de la fotorreducción consiste en que este hidrógeno que está aquí se va a unir a una molécula. Esta molécula se llama NADP. Al NADP le juntas un hidrógeno y ¿en qué se convierte? En NADPH. ¿Y para qué servirá el NADPH? Más adelante lo podemos cambiar, ¿por qué? Por ATP. Y eso es todo. Esa es toda la fase luminosa. En resumen, ¿qué se obtuvo en la fase luminosa? ¿Qué se produjo? Se produjo, como viste, ATP. Se produjo, como viste, NADPH. ¿Cuál fue el desecho? Producto de la fotólisis del agua, el oxígeno. ¿Y cuáles fueron los pasos? Uno, dos, tres y... Muy bien, chicos. Aquí está nuevamente, ¿no? Para que se pueda entender de otra forma, ¿no?
¿En qué parte? En la... En la cuarta parte, en la fotorreducción. Fotorreducción. Profesor, no entendí con su imagen. Con este sí, profesor. Lo mismo, ¿no? Como te dije, el primer paso, fotoestimulación, PC1, PS1 o fotosistema 1, fotosistema 2, rayos solares, el 1 que esté primero, libera los electrones, el fotosistema 2 se los devuelve, la fotólisis del agua le devuelve los electrones del fotosistema 2, y el agua se convierte ahora en ¿qué? En oxígeno. ¿Y sus electrones a qué se los da? Al fotosistema 2. Y ahora todos estables, ¿no? Los hidrógenos han ingresado. Estos hidrógenos que han ingresado tienen que regresar porque es un ciclo. Estos hidrógenos al regresar giran la turbina y el ADP se convierte en ATP, energía. Pero estos hidrógenos que están afuera, de adentro hacia afuera, estos hidrógenos tienen que nuevamente reponerse. ¿A quién? Al NADPH. ¿Cómo? NADP más un hidrógeno que se forma NADPH. ¿Por qué? Porque recuerdan que los hidrógenos que perdió al comienzo el PS1, ¿a quién se lo da? Al NADPH. Esos hidrógenos, esos electrones, más los hidrógenos, más el NADP, te va a dar un NADPH. Fotorreducción. Profesor, ¿entendí? Aquí está. Nuevamente, desde la célula, cloroplasto, tilacoide, y dentro de tilacoide, fotosistema 1, fotosistema 2, fotosistema 1, fotosistema 2, pierde dos electrones, se le repone, el agua viene, le repone dos electrones, ¿en qué se convierte? En oxígeno, y los hidrógenos que estaban adentro, ¿qué hacen? Van a salir, y al salir, ¿qué generan? ATP, pero al salir los hidrógenos, estos hidrógenos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que unirse al NADP, hidrógeno más NADP, ¿qué te da? NADPH. Por lo tanto, en resumen, productos NADPH y ATP, desechos, oxígeno. Eso fue todo. Aquí la última para el recreo. Complejo 1, complejo 2. ¿Qué tenemos aquí? Magnesio. ¿Qué tenemos aquí? Magnesio. Se pierden dos electrones. ¿Qué hace su hermano? Se los repone. ¿El agua qué hace? Le repone a que prestó. ¿Qué tenemos aquí? Oxígeno. Y los hidrógenos que se han formado acá y los que han ingresado tienen que salir. Y al salir, ¿qué forman? ATP. Y los que salen, ¿qué hacen? Se unen al NAT para formar el famoso NADPH. Bien, chicos. Recreo. Ah, todavía hay más. Ya, chicos, esta era mi mejor imagen. Ya, para que no me entendió, ya. Aquí hay algo que no les dije antes, ¿sabes? Nuevamente, chicos, nuevamente. ¿Ah? Uno, resumen general. Esta imagen toma de foto. Paso uno, fotoexcitación. Pierde dos electrones. Y esto le repone, el fotosistema 2, le repone dos electrones. Fotólisis del agua. ¿El agua qué se divide? Dos electrones, dos hidrógenos y media molécula de oxígeno. Los dos electrones que hacen se reponen al fotosistema 2. Los hidrógenos ingresan junto con este hidrógeno del agua. Se suman, sale con la ATPasa. Al salir, ¿qué sucede? Gira la turbina y se produce ATP. Pero al producirse ATP, también se liberan hidrógenos. Estos hidrógenos, más los dos electrones que se perdieron al comienzo, dos electrones más hidrógenos, más el NADP que se produce, NADPH. Nada. Y ahora sí, Hachita y más. Ya listo, chicas, ahora sí, me creo. Así era. Bien.
Chicos, entonces continuamos. Bueno, este es un apartado que no les van a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, los muestro por conocimiento. Las plantas tienen dos maneras de hacer fotosíntesis, ¿no? O sea, una parte con rayos solares, perdón, voy con mi palabra. Ya, las plantas pueden hacer fotosíntesis con luz y sin luz, ¿ya? O sea, con solo luz solar. ¿Por qué? Mira esto. Esta es lo que te enseñé, donde vienen los rayos solares, estimulan al fotosistema 1, ¿no? Fotosistema 1 pierde electrones, el otro la repone. Esto se llama fosforilación acíclica. Acíclica significa a ciclo, o sea, sin ciclo, ¿no? O sea, que esto no se repite. Empieza aquí y termina cuando este le responde. Ahí termina. Pero, ¿qué sucede en la fosforilación cíclica, de ciclo? El fotosistema 1, ¿ya? El fotosistema 1 se estimula con los rayos solares inicialmente. ¿Y qué sucede? Pierde dos electrones. Esos dos electrones, ¿a dónde iban antes? ¿A qué molécula? Al NADP, ¿no? Pero en este caso no se los va a dar al NADP, se los va a dar a una proteína que se llama el complejo Q. ¿Qué hacía el complejo Q? El complejo Q bombea hidrógenos hacia el interior. ¿Y qué pasaba con los hidrógenos que ingresaban hacia el interior? Salían, giraban la turbina y producían ATP. Entonces van a hacer lo mismo. Se dan al complejo, se bombean hidrógenos y esos electrones, los mismos electrones, regresan al fotosistema 1. Y estos, al regresar, nuevamente vuelven a salir y constantemente, ¿no? Y que van saliendo y regresando, saliendo y regresando. Y en ese ciclo de salir y regresar, se van bombeando hidrógenos, los mismos que ingresan, luego salen y producen ATP. Y esto de manera constante. Y aquí ya no se requiere el fotosistema 2, no se requiere fotolíneas del agua, ni nada. Solamente se obtiene ATP. ¿Quién trabajó? Fotosistema 1. Nada que ver el 2. En cambio, en la acíclica trabaja el fotosistema 1 y fotosistema 2. Listo. Bueno, entonces, en el producto que hemos obtenido aquí, que fue el famoso NAD, ¿ya? Y el ATP, acá se produce ATP. Este ATP y este NAD van a servir de ayuda ahora para la fase oscura. Como te había mencionado, la fase luminosa que produce NAD y produce ATP. Y estos mismos NAD y estos mismos ATP, los mismos, todito se va a utilizar para la fase oscura. Porque en la fase oscura ocurre, es una reacción puramente anabólica, o sea, puramente se va a utilizar la energía para poder construir el carbohidrato. ¿Cómo se llama ese carbohidrato? La glucosa. Para esto se va a requerir energía y se va a requerir algunos hidrógenos. Y como el NADP está cargado de hidrógenos, entonces estamos completos. Entonces ya tenemos el ATP y los NADP, podemos iniciar la fase oscura. Primeramente, la fase oscura también se llama el famoso ciclo de Calvin-Benson. Es su segundo nombre, ¿ya? Fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde se da? En, palabra clave, estroma. Estroma del cloroplasto. ¿Qué produce o cuál es el producto de esta reacción? La glucosa. ¿Cuántas etapas tiene? Tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces como te mencioné, fase luminosa con la luz y fase oscura donde se requiere ATP y se requiere NADPH. Muy bien. Para la fase oscura requerimos agua. No, el agua es para la fase luminosa. ¿Cómo ocurrió la película? En el estroma. En el estroma del cloroplasto. O sea,
Aquí. Este era el cloroplasto. Dentro de ella habían tilacoides. En el tilacoide ocurría la fase luminosa. Y en el estroma, acá afuera, sale la fase oscura. Ahorita estamos en la fase oscura. Ahora estamos en la fase oscura. Bien. Pregunta que siempre hago en la clase de carbohidratos, macromoléculas. ¿Cuál es el monosacárido que participa en la fotosíntesis? ¿No? ¿Cuál es? Muy bien, la ribulosa. Es un penta. Ahí, bueno, aquí vemos, este es el monosacárido de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cómo se llama? Ribulosa. Pero su nombre aquí es RMP. ¿Qué significa RMP? Ribulosa monofosfato. ¿Mono qué significa? Uno. Un. Fosfato, un fósforo, ¿no? Aquí está la ribulosa de 5 carbonos y tiene un solo fosfato. Por eso se llama ribulosa monofosfato. El primer paso que hace la planta, el primer ATP que va a gastar, porque recuerda que acá la planta gasta ATP, ¿no? El primer ATP que va a gastar es en que esta ribulosa monofosfato que tiene un solo fosfato y dice, ¿sabes qué? No me gusta, como que le falta algo acá para que esté igualito y sea bonita. Entonces la planta lo que hace es, le mete un fosfato más. Entonces, mira, le pone un fósforo más. ¿No? De ATP, este adenosín trifosfato le cede un fosfato y de tri pasa a difosfato. Y de 3 a 2. Entonces pierdo un fosfato y ahora, ¿cómo se llamará? Ribulosa de 2 fosfato. Ribulosa bifosfato. Ese fue el primer paso. La plantita ha gastado un ATP, ¿no? Y la molécula se llama ribulosa difosfato, 2 moléculas. Primer paso. ¿Cuántos carbonos tiene ahí? 5. Ya. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. Le falta uno, ¿verdad? Sí. Entonces, el siguiente paso se llama fijación, fijación del, fijación del CO2. Primer paso, fijación del CO2. ¿Qué quiere decir fijación? Fijar de, no sé, eh, tienes, no sé, un cuadro en la pared, lo pones y se cae, se cae. Lo vuelves a poner, se vuelve a caer. Entonces, ¿qué haces? Agarras un clavo y el cuadro lo clavas en la pared, ¿no? Está fijada, está fijo, no se va a caer ya. Eso se llama fijación, la planta va a hacer lo mismo. Va a agarrar una molécula de CO2 y lo va a clavar, lo va a fijar a esta molécula que ha formado, que se llama ribulosa difosfato. Va a clavar un CO2, lo va a fijar. ¿Y cómo se llama esa persona que va a clavar el CO2? Es una enzima. La enzima se llama rubisco. Tiene un nombre es muy largo, no importa el nombre, ¿no? Pero hay una enzima que se llama rubisco, que es el fijador. Va a fijar el CO2. Entonces, el CO2, ¿cuántos carbonos tiene? Un carbono. Entonces, aquí hay 5 carbonos. 5 más 1, 6. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fósforos, 1, 2. ¿Cómo se llama esto? Exoso. ¿Y por qué no se llama glucosa, profesor? Porque esto no es una glucosa. Esto es una molécula muy inestable que apenas se forma, apenas ingresa el CO2, esta molécula se parte por la mitad. Se parte por la mitad y se forma el famoso PGA. ¿Qué es el PGA? Fosfoglice, fosfoglicerato. El fosfoglicerato es un monosacárido de 3 carbonos. ¿Recuerdas tu clase de biología? El único monosacárido de 3 carbonos que quiere que te más o menos conozcas es el fosfoglicerato. El fosfoglicerato es una molécula de 3 carbonos que como se partió por la mitad, una mitad tiene un fósforo y la otra mitad que tiene el otro fósforo. Entonces, como son 2 moléculas de 3, tenemos 2 fosfogliceratos. 2 fosfogliceratos.
Entonces, hasta aquí ya hemos hecho la primera parte que se llama fijación del CO2. Ni bien colocan el CO2, se parte por la mitad y tenemos fosfoglicerano. Primera parte. Segunda parte. Estamos iguales. La segunda parte se llama reducción del fosfoglicerato. ¿Qué significa reducción? ¿Alguien recuerda qué es reducción? Ganancia, ¿no? Aunque reducir suene como que achicar, en realidad en química o en biología reducir significa agrandar, todo lo contrario, que alguien va a crecer. Sí, sí, toma un poquito de agua. Entonces, como te dije, en química, en biología, en toda esa parte, cuando alguien dice reducir, o sea, achicar, es todo lo contrario, es ganar. Entonces, esta molécula que se ha formado, el fosfoglicerato, se va a reducir. ¿Qué quiere decir? Va a ganar. ¿Qué va a ganar? Primeramente vemos, va a ganar fósforos. Por ejemplo, este ATP se va a convertir ahora a ADP porque va a ceder un fosfato. Y ahora, esta molécula que tenía un solo fósforo, ahora va a tener dos fósforos. Entonces, pero como son dos moléculas, una para cada una, entonces una y dos, ¿no? Primeramente, gana otro fósforo. Y luego gana un hidrógeno. ¿Quién le cede el hidrógeno? El NADPH. Le cede sus hidrógenos y se convierte en NADP. Y ahora tenemos estas dos moléculas. ¿Cómo se llama todo este proceso? Reducción. Tengo que saberme el nombre de fosfoglicerato y todo esto, profesor. No, no tienes que saberte. No tienes que saberte todos esos nombres. Solo tienes que saberte que ha habido fijación, paso número 1, ha habido reducción, paso número 2, paso número 3 se llama síntesis. El paso número 3 se llama síntesis de la glucosa. Ahora sí viene lo bueno. Una vez que el fosfoglicerato ya ganó, ya campeonó, ahora tiene dos fósforos y tiene dos hidrógenos más en su composición, se va a convertir en el famoso PEGAL. Para que se recuerden, por si acaso, en todos lugares siempre hay fanáticos de Alianza Lima, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, el PEGAL significa fosfoglicerdehído. Para que no confundas, no es fosfoglicerato, es el famoso PEGAL. ¿Ya? ¿Y qué hace el PEGAL? El PEGAL, si te das cuenta, tiene tres carbonos. Uno, dos, tres, pero como son dos, sería cuatro, cinco y seis, ¿no? Son dos moléculas separadas. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis carbonos. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a convertir en glucosa. ¿Y cómo? Un carboncito sale y se convierte en este. Y este carboncito va a ser el primer carbono de nuestra glucosa que se va a ir formando. Entonces, si acá hay 6, le quitamos 1, ¿cuánto queda? Sí. 5. Ese 5 regresa a ser ribulosa monofosfato. Entonces, ¿cómo se llamará este paso en donde regresa a ser nuevamente monofosfato? Regeneración de la ribulosa. Regeneración. Entonces, si te das cuenta, ¿esto cómo se llama? Ciclo. Ciclo. Es un ciclo. O sea, como te dije, ¿no? El ciclo del agua que hace, de los cerritos, baja las nubes, se va al mar. No, no, al revés, ¿no? La cosa que va al océano, regresa y así, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Igualmente esto es un ciclo. Si empezamos por 5, luego 6, si divide 6 en 3, sigue siendo 6, pierde 1 y regresa nuevamente a 5. Y se repite el ciclo y se repite el ciclo. Sí, pregunto. Si en un ciclo se forma un solo carbono de la glucosa, ¿cuántos ciclos van a tener que suceder para formar una glucosa entera? 6, muy bien. 6 ciclos. Por ende, por ende,
todo lo que han visto acá se va a tener que multiplicar por 6. O sea, ¿qué quiere decir esto? Al comienzo voy a usar 6 ATPs. ¿Cuánto CO2? 6 CO2. ¿Cuántos fosfogliceratos voy a tener acá? 6 por 2, 12. ATPs, 6 por 2, 12. ¿Cuántos NAT? 6 por 2, 12. Todo por 6. 12. Y voy a tener acá 2, 3, 4, 5 y 6. Una glucosa. ¿Ya? Como dato aparte ya de yapita, el primer carbono que se forma, el primer carbohidrato que se forma, se llama fructuosa. Y después esa fructuosa se convierte en glucosa. Así que es como un dato aparte. Pero para tu examen, no vas a marcar fructosa, vas a marcar glucosa, ¿ya? Pero quiero que sepas que el primer carbohidrato que se forma es la fructosa y luego se convierte eso a glucosa. Listo. Y acaba toda la fotosíntesis. Como te dije, todo se multiplica por 6 porque queremos una glucosa de 6 carbonos. Todo por 6. Necesitamos al comienzo 6 de glucosa. 6 ATPs al comienzo para fosforilar cada una. 6 CO2 que ingresan, se convierten en una exosa, se parten en dos, un fosfoglicerato, 12 fosfogliceratos. Van a ganar 12 ATPs y 12 NADP. Se forman 12 pegal de alianza. 12 pegas. Y cada uno va a dar un carbono y se va a convertir en una glucosa. ¿Cuáles son los pasos? Carboxilación o fijación del CO2. Reducción, porque va a ganar, ¿no? Se reduce, pero que no quiere lo contrario, ganar. Gana ATP y hidrógeno. Síntesis, porque va a formar la glucosa. Regeneración, porque de 6 pasa a ser nuevamente, sí, se regenera. Y eso es todo. Y la enzima que te comenté, la rubisco, se llama ribolosa, bifosfato, carboxilosa, carboxilasa, oxigenasa. Y aquí está. El cloroplasto. Acá tenemos los tilacoides. ¿Y dónde estamos ahorita en la fase oscura? En el estroma. Esto es el estroma. Listo. En resumen, esta es la última diapo. En resumen, la fase luminosa. Elementos que requiere la fase luminosa, requiere agua, requiere luz solar, requiere sus fotosistemas, el 1 y el 2, y la coenzima NADP, porque ella es el que va a recibir los electrones al final. ¿Cuáles van a ser los productos? El oxígeno, el ATP y el NADPH. El oxígeno es un desecho. Solo que en esta para que pueda cuadrar, pero muy bien. Y característica principal es fotoquímica, ¿no? Fotoquímica. En cambio, la fase oscura, o también denominada independiente de luz, porque no requiere de la luz, va a necesitar el ATP que se formó aquí, va a necesitar CO2 y va a necesitar el NADPH. El CO2 la plantita lo va a respirar, ¿no? Ella respira el CO2 y va a formar ¿qué? Glucosa y otras moléculas orgánicas. Es más una reacción biosintética. Síntesis significa anabólica. Muy bien. Entonces, solo deberían de saberse esta parte, ¿no? Solamente lo más básico de fotosíntesis es que se sepan, miren, les voy a ahorrar el trabajo. Yo sé que quizás puede ser un poquito más extenso esta clase, pero lo más importante para ustedes es esto. Esta reacción, la ecuación general, uno, necesitan saber esto, dónde ocurre, qué produce y cuál es el desecho. Y luego necesitan saber
la fase oscura, ¿no? ¿Cómo se llama? Su segundo nombre, Calvin Benson. ¿Dónde ocurre? En el estroma y qué produce glucosa. ¿Y qué más deberían de saber? Que el monosacárido que utilizan al comienzo se llama ribulosa. Ribulosa. Nada más. ¿Debo saberme el nombre de esta enzima? No. ¿Debo saberme cómo se llama esto? PGA? No. ¿Cómo se llama? No. A lo mucho el PEGAL. A lo mucho. Nada más. Porque el resto ya es muy profundo, ¿no? Se puede incluso profundizar más. Pero solamente deberían de saberse eso. Y las preguntas que le van a hacer va a ser sobre la ecuación. ¿Cuántos carbohidratos, cuántas glucosas me producen 40 moléculas de CO2 y así sucesivamente, ¿no? Todo en base a esta fórmula. Todo en base a esta fórmula. Muy bien. Señale la información incorrecta con respecto a la fotosíntesis. Entonces, en la fotosíntesis intervienen dos fotosistemas, verdadero. Se utiliza agua y CO2, verdadero. Se produce un aumento de peso de la planta. ¿Qué se produce con la fotosíntesis? Glucosa. ¿Y dónde se almacena la glucosa? En las raíces. Raíces. ¿Y qué sucede con las raíces? Se hacen más grandes. ¿Y qué sucede con la planta? Aumenta de tamaño y peso, ¿no? Verdadero. Se producen sustancias orgánicas y oxígeno, verdadero. Ejemplo orgánico, la glucosa, ¿no? Se libera energía en el proceso, falso. Recuerda que la fotosíntesis es una reacción, ajá, anabólica, que absorbe energía. Muy bien. Ah, la respuesta es enano. ¿Cómo? Sí, me diste razón. Sí, ¿por qué era? Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿La quieres ahora o más rato? Dos, al marcarse radiactivamente las moléculas de CO2 que son entregadas en una planta, ¿en qué elementos y estructuras de la planta se pueden detectar? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Recuerdan en la fase oscura, en la fijación del CO2, cuando vamos a clavar el CO2, ese CO2 lo vamos a pintar de un color azul, ¿no? Si pintamos el CO2 de un color azul y ese CO2 se lo damos a la planta, la pregunta dice, ¿en qué elementos y estructuras de la planta se podrá detectar ese color? Entonces, la primera es, en el almidón almacenado, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque acá está tu ribulosa de 5 carbonos. Viene el CO2 que está todo pintadito de azul. Este CO2 ingresa y se convierte en 6 carbonos. Y esos 6 carbonos regresan a ser 5 y antes forma una glucosa. ¿Y la glucosa dónde se almacena? En la raíz de la plantita, ¿no? ¿Y esa raíz de qué color va a estar? De un color. ¿Y la raíz de qué color va a estar? Azul, porque los carbohidratos se almacenan en las raíces. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el almidón almacenado en las raíces van a estar de un color azul, porque este CO2 va a ser de un color azul. Y va a estar azulito, y la glucosa que se forma va a estar azul, y la raíz azul. ¿Sí se entendió, verdad? Muy bien. El aire del ambiente de cultivo, este CO2 se libera al ambiente, no, la planta libera oxígeno. ¿Pero qué oxígeno? El oxígeno que se formó en la fase luminosa, nada que ver con la fase oscura. Entonces, falso. Y la siguiente, en la celulosa de las paredes celulares, las paredes celulares, ¿de qué está formado su pared? De, de celulosa. Y eso es un carbohidrato, que también se produce dentro de la fotosíntesis.
¿ya? Todos, en la fotosíntesis que produce carbohidratos, ¿no? Pero principalmente la glucosa, pero también produce celulosa. Es 1 y 3. Por eso que dije en la respuesta 1 y 3. Siguiente, el buen 3. Respecto a la fotosíntesis, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. El oxígeno liberado por las plantas contribuye a la formación de la capa de ozono. ¿Sí? ¿Sí recuerdan en la diapo que decía? Sí. Sí, muy bien. Los fotosistemas utilizan partes del espectro visible para la fotosíntesis. Hay un espectro de 680 y otro de 700, ¿no? Entonces, verdadero. El CO2 es captado durante la fase luminosa. ¿Cuándo se usa el CO2? ¿Fase luminosa o fase oscura? Fase oscura. Entonces, esto es falso. La fase oscura de la fotosíntesis se realiza durante la noche, también en el día. Solamente que la fase oscura es independiente de la luz. Y no quiere decir que solamente se haga de noche, sino que se hace de día, pero gráficamente, para temas de animación, lo grafican así de noche, ¿no? Entonces, dice, ¿se realiza durante la noche? Falso. Respuesta, verdadero, verdadero y falso. B de bueno, ¿no? Corrijan bien esta parte, no se vayan a equivocar, que la alternativa se me movió. Busquen verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Todos están acá, ¿no? La alternativa no va a corregir mal, ¿eh? Verdadero, verdadero, falso. Siguiente. La fase luminosa aporta, ¿qué aporta la fase luminosa? Para la síntesis de nutrientes orgánicos en la fase oscura. Entonces, la fase luminosa va a producir ciertos productos que van a ser utilizados en la fase luminosa. Exactamente. Fase luminosa. Se produce, como dijo María Fernanda, ATP y se produce CO2, ¿se produce? No, se produce NADPH. 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 Y del NADPH que se utiliza solamente los hidrógenos. Entonces aquí la alternativa sería hidrógeno y oxígeno, no. Energía e hidrógeno, sí. ¿Energía en qué forma? De ATP. Hidrógeno, aquí está. Hidrógeno y dióxido de carbono, no. Energía y oxígeno, bueno, la respuesta es bueno. Sí se entendió, ¿verdad? Excelente. 4, 5. Si se coloca una planta en un ambiente controlado y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono disponible, ¿qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? Respuesta. O sea, en pocas palabras, te está diciendo que hay una plantita que está tranquila en un invernadero y de repente lo vamos a encerrar en una cúpula de vidrio y todo. Y le quitamos todo el CO2. Le quitamos todo el CO2. ¿Qué usa la planta para la fotosíntesis? CO2. Y si le quitamos el CO2, ¿qué es lo que no va a poder hacer? ¿Va a poder sintetizar su clorofila sin CO2? Sí, no hay problema, porque no usa CO2 para eso. ¿Va a poder hacer hidrólisis del agua? Sí, porque no requiere el CO2 para hacer hidrólisis del agua. ¿Va a producir ATP? Sí, sin ningún problema, porque tampoco requiere CO2 para hacer eso. Entonces, el único que va a ver afectado es la síntesis de la glucosa, porque necesita el CO2 para unirse a la ribosa de 5 carbonos y formar una molécula de 6 carbonos, de 5 carbonos a 6 carbonos. Respuesta, enano. 6. Los fotosistemas complejos proteicos que participan en la fase luminosa de la fotosíntesis se localizan en. Respuesta. Muy bien. Vamos al cloroplasto. El cloroplasto que tiene adentro, 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Membrana externa y esto sería su membrana interna. Membrana interna. ¿Qué dice allá? Entonces, los complejos están aquí, ¿no? Hacemos un zoom y acá están los complejos. Y aquí le hacen un zoom y van a poder ver los electrones que están saltando, saltando, saltando. Los hidrógenos entrando y saliendo y produciendo ATP. Bien. 6 y 7. Durante la fase, ¿qué fase? De la fotosíntesis se produce una reacción conocida como fotólisis. ¿Alguien recuerda qué fase es? ¿Qué reacción? La primera, segunda, tercera o cuarta de las cuatro. La fotólisis, ¿qué reacción es? La segunda, muy bien. La cual consiste en qué? ¿Qué es lo que sucede en esta reacción? Bueno, sí, ¿qué es lo que sucede? Primeramente, la fotólisis se da en qué reacción de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, una luminosa y una oscura. Una que depende de los rayos solares, y otra que es independiente de los rayos solares. Foto independiente, ¿foto qué es? Luz, independiente que no depende de la luz. Entonces, ¿la fotólisis es independiente de la luz? No, requiere de la luz, así que descartamos esta. Foto independiente, puede ser esta muy bien, puede ser esta. Foto independiente, no. Entonces nos quedamos con tres alternativas. Siguiente. Dice acá, fotólisis del agua, la cual consiste en ¿qué? Producción. ¿Oxidación o reducción? Producción. ¿Recuerdas que en biología cuando decimos reducción, reducción es cuando alguien gana, ¿no? Entonces, si hablamos de fotólisis del agua, ¿el agua qué va a ganar acá? En cambio, si yo digo oxidación, Claro. es lo contrario, ¿no? Entonces, el agua, ¿qué pasa con el agua? Se hace más chiquito, ¿no? Entonces pierde sus electrones, pierde sus hidrógenos y su oxígeno. O sea, pierde. ¿Cómo se llama cuando pierde? Oxidación. Entonces, todo lo que diga reducción, nos eliminamos. Así que esta eliminamos. Nos quedamos con dos, oxidación, oxidación. ¿Y quién se oxida? ¿Del agua o el NAT? El agua. Entonces la respuesta sería casita. Muy bien. Yo creo que ya mismo. No, señor. No, no. No, señor. Está difícil. 8. En la fotosíntesis, Bueno, la fosforilación. Mm, Ya, chicos, volvamos ya. 8. En la fotosíntesis, la fosforilación cíclica, a diferencia de la acíclica, se caracteriza por, ¿recuerdan la cíclica y la acíclica? ¿No? Había una cíclica donde había solamente el fotosistema 1 y los electrones iban por acá, luego regresaban y los hidrógenos, ingresaban los hidrógenos, salían los hidrógenos y te producía ATP, ¿no? Y la otra donde habían dos complejos, el 1 y el 2, y los hidrógenos entraban y salían y te producía ATP. Ya, muy bien. Entonces, se caracteriza por utilizar el fotosistema 2. Ya. El, la fosforilación cíclica utiliza el fotosistema 2. No. Utiliza el fotosistema 1. Esta es la cíclica. Fotosistema 1. ¿Se lleva a cabo en el estroma? No. ¿Se lleva en dónde? En la membrana interna del cloroplasto. Utilizar fotosistema 1 y 2. La cíclica solamente usa la 1. Producir mayor cantidad de ATP. Acá esta es la pregunta que es verdadera y falsa. Hay preguntas en exámenes que te van a poner, por ejemplo, diferente. te ponen muy contrario. Te ponen una alternativa blanca y otra alternativa negra, ¿no? Cuando te ponen así, es una de ellas. Entonces tus posibilidades son 50%. Y aunque no sepas el resto, digamos, no sé estas de acá, ya las descartas nomás. Dices, las han puesto, están bien.
Acá tiene que estar mi respuesta. Y aunque no sepa el tema, mis posibilidades de darle la respuesta aumentan a un 50% automáticamente, ¿no? Y acá la respuesta sería, entonces, ¿la fosforilación cíclica produce menor cantidad de ATP o produce mayor cantidad de ATP? ¿Yo? Menor. ¿Por qué? Porque solamente utiliza uno. Si utilizara los dos, podría producir mayor cantidad de ATP. Pero como solamente trabaja con uno, la canción criolla, ¿no? 8. 8 casitas, no se olviden, 8 casitas. A alguien le falta una clave. A alguien le falta una clave y seguimos. 9. Ya, ahora sí. 9. Fase luminosa de la fotosíntesis de las plantas y algas se lleva a cabo en la membrana de los tilacoides, que están dentro de los cloroplastos. Eso sí lo sé, profesor. En las membranas tilacoidales se localizan fotosistemas 1 y 2, a través de los cuales ocurren procesos de fosforilación acíclica y cíclica. Ok, esto de acá ha sido relleno. Entonces, hay preguntas de exámenes que por lo general a veces suelen ser muy largas, muy redundantes, con mucho relleno, con mucho floro. Cuando toquen preguntas así de grandes, no te vas a ir por el comienzo. Siempre busca el último renglón, la pregunta, ¿ya? Y aunque con leer solo la pregunta no puedas responder solamente eso y tengas que leer nuevamente la pregunta, ¿ya? Al saber la pregunta, ya vas a saber qué buscar. Ya, chica. Entonces, acá dice, la pregunta dice, cuando sucede la fosforilación de no sé qué cosa, se produce solo ATP, ya que en este proceso, ¿de quién estamos hablando? Pregunta, fosforilación en donde solo se produce ATP. ¿Quién te produce solo ATP? Tenemos dos, la acíclica y la cíclica. ¿Cómo era la cíclica? Un solo fotosistema 1, sale el electrón, regresan los electrones, ingresan los hidrógenos, regresan los hidrógenos y produce ATP. Nada más. En cambio, en la acíclica te produce electrones, ATP, y también te produce, ¿qué? Oxígeno, porque el agua se parte, ¿no? Se parten electrones y se parten oxígeno. Entonces, la acíclica te produce ATP y oxígeno, y la cíclica te produce solo ATP. Y acá nos dicen solo ATP. Entonces nos preguntan sobre la cíclica. Descartamos todo lo que sea acíclica. Acíclica, se va. Nos quedamos con estas dos. A ver, ya que en este proceso actúa solo un fotosistema, sí, muy bien. Actúa solamente el uno. Y la última, vamos con la última. Fotos del profesor. Ya. 10. Esta es la más difícil. Durante la fase luminosa de la fotosíntesis se produce una reacción química denominada fotólisis. Foto, luz, lisis, ruptura. A través de esta reacción, las moléculas de clorofila del fotosistema 2 se reducen. ¿Qué quiere decir reduce? Gana, ¿no? Al recibir electrones que provienen de la oxidación. O sea que alguien se ha roto de una molécula de, ¿seguros? Fotosistema 1, chicos, ¿dónde han estado? Fotosistema 2, electrones, sale por acá los electrones. ¿Quién le devuelve? El fotosistema 2. ¿Y quién le devuelve los electrones al fotosistema 2? El agua, muy bien. Y acá para que recuerden a su profesor, ¿ya? El éxito no se logra de un día a otro, se logra cuando cada día eres mejor que el día anterior. Al final, todos los días cuentan, ¿no? Sí, señor. Por su profesor.